entonces, en esta cápsula vamos a empezar a revisar la última de las perspectivas teóricas que nos faltaba por ver, ¿cierto? La perspectiva entonces cognitiva o cognitivista. ¿Ya? Aquí vamos a ver un poquito de George Kelly, de Aaron Beck y de Albert Ellis. Ya vamos a ver estos tres teóricos y con esto ya cerramos, digamos, todas las perspectivas teóricas y ustedes ya pueden también ir tomando sus decisiones para su infografía. Ya, aquí también tienen tres autores, por lo tanto, en el fondo, de alguna manera, tienen tres opciones, ya, o pueden mezclar, elegir dos de estos para abordar la infografía si les interesa esta perspectiva. Ya, de todas formas, a modo de introducción en esta primera cápsula, entendamos primero lo que es la cognición, ¿cierto? Estamos hablando de la perspectiva cognitiva, por lo tanto, la palabra cognición es importante que la entendamos de entrada. Ya, ustedes me imagino que vieron en introducción a la psicología el año pasado, perdón. Por lo tanto, ya tienen una idea de que esta palabra, cognitivo, cognición, tiene que ver en el fondo con el funcionamiento de la mente, ¿cierto? Tiene que ver con cómo nuestra mente es capaz de procesar la información, ¿vale? Y actuar en función de eso, ¿vale? Entonces, la cognición concretamente tiene que ver con este proceso de conocer, ya en general, y concretamente conocer qué cosas, el mundo que nos rodea, las otras personas y a nosotros mismos. Eso lo podemos hacer gracias a esta capacidad cognitiva que todos los seres humanos tenemos, ¿ya? Y que esta capacidad cognitiva también nos permite evaluar la información que nos llega desde el entorno y de esa manera poder ir tomando decisiones, grandes o pequeñitas. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en base a la información que ingresa a este procesador, digamos, de información que es nuestra mente, ¿ya? Y además de tomar las decisiones, de alguna manera los procesos cognitivos nos permiten llevar a cabo los comportamientos necesarios para poder ejecutar estas decisiones, ¿ya? Entonces la cognición tiene que ver con esto. Por lo tanto, la psicología cognitiva le interesa estudiar este proceso, ¿cierto? Cómo las personas conocemos el mundo y cómo cada uno de nosotros va estructurando y representando mentalmente las experiencias que le toca vivir, ¿ya? Porque podemos compartir con otras personas las mismas experiencias, idénticas. Nos pasó lo mismo, por ejemplo, o estamos vivenciando una misma experiencia al mismo tiempo, 2, 3, 100 personas, pero cada uno de nosotros va a representar en su mente esa experiencia de una manera particular. Y eso es lo que le interesa estudiar a la psicología cognitiva, no las experiencias en sí, sino que cómo yo interpreto, represento en mi mente y vivencio de alguna manera también entonces las experiencias que me toca vivir. Ya, la psicología cognitiva también incluye este otro concepto que tiene que ver con el ahorro de recursos mentales, ya que de alguna manera permite entender cómo funciona también nuestra mente, que está conectado un poco también con la psicología de la Gestalt, que quizás la vieron también un poquito el año pasado, las leyes, la ley de Sierra, qué sé yo, y esta capacidad de ahorro cognitivo, ahorro de recursos mentales, nos permite hacer predicciones de los hechos. Yo no necesito estar todos los días analizando o haciendo el esfuerzo de analizar cada pedacito de información que yo recibo del entorno, sino que mi cerebro, mi mente ya me permite simplemente tomar ciertas piezas de información e inferir y generalizar al resto. Ya cuando leemos algo, por ejemplo, como el ejemplo que vamos a ver ahora que viene, yo no voy leyendo letra por letra, ni analizando letra por letra para poder armar la palabra, ¿cierto? Sino que mi cerebro simplemente mira algo y casi que de manera automática lo leemos. Traten de mirar algo y no leerlo. Ya, en ese esfuerzo ya lo leyeron, ¿cierto? Porque nuestra mente funciona así. Ve información, la ordena y aun cuando falta información, logra darle un cierre y permitirnos comprender esa información. Cuando estamos aprendiendo a leer es distinto, ¿cierto? Vamos letra por letra. Si han escuchado a los niños tratando de leer algo, van como letra por letra y finalmente las unen y dicen la palabra entera, ¿cierto? Pero obviamente nosotros no estamos todos los días aprendiendo todo, ¿cierto? Cómo funciona el mundo en el fondo, sino que tenemos lo que se llama ahorro de recursos mentales, ¿ya? Que permite dejar recursos para otras actividades nuevas, para aprender otras cosas, para enfrentar situaciones repentinas. Ya no podemos estar todo el rato analizando cada cosa que hacemos o cada pedacito de información que recibimos de nuestro entorno, ya, sino que nuestra mente agarra ciertos pedazos de información y generaliza e infiere. Esa es una capacidad importante también que tiene nuestra mente, ya, y eso lo pueden ver claramente acá. La idea es que ustedes puedan primero ver este mensaje y va a ser ¿qué es esto? ¿Cierto? No entiendo nada. Pero les doy unos segundos para que traten de leer lo que dice ahí.
Ya, me imagino que ya lograron casi todos leerlo, ¿ya? Y esta es una prueba exacta de cómo nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras habilidades cognitivas de alguna manera nos permiten, ¿cierto?, leer algo que en el fondo no está compuesto exactamente por palabras, ¿cierto? Pero nuestro cerebro es capaz de tomar partes de información, ciertas piezas de información y inferir la palabra. Lo que están haciendo acá simplemente es inferir palabras, ¿cierto? Porque no están leyendo exactamente la palabra como corresponde, pero igual podemos hacerlo, ¿cierto? Y esta capacidad se extrapola en general a otras situaciones. Así podemos anticipar, podemos prever cosas, podemos, ¿cierto?, adelantarnos, tomar decisiones en función de eso. Ya, por ejemplo, aquí la primera línea de ahí arriba dice este mensaje. La palabra este no tiene ni una sola letra, son solo números, ¿vale? Pero nuestra mente es capaz de detectar que esos números se parecen a ciertas letras y nos permite entonces construir una palabra. Estamos construyendo una palabra en nuestra mente porque ahí no la hay, ¿ya? Entonces, como dice ahí, nuestra mente de alguna manera es maravillosa y nos permite hacer cosas que a veces no somos muy conscientes. ¿Ya? Entonces, siguiendo un poquito con esta parte de introducción a la psicología más cognitiva, ¿vale? Estos procesos cognitivos, ¿ya?, todos los tenemos, todos los seres humanos tenemos procesos cognitivos. Entonces, cuando hablamos de procesos cognitivos normales, ya donde no hay ningún tipo de trastorno cognitivo, ¿cierto?, que puede deberse a un montón de razones distintas, pero procesos cognitivos normales, es decir, que funcionan dentro de la norma, ¿ya?, funcionan igual en cada persona, ¿cierto? Todos tenemos procesos cognitivos que nos permiten estructurar, la información, que nos permiten ordenarla, que nos permiten generar categorías, que nos permiten comprender el entorno, que nos permiten evaluarlo, tomar decisiones, ejecutarlas. Todos los que tenemos procesos cognitivos normales, ¿cierto?, hacemos eso. Lo que pasa es que el contenido de nuestra mente va a determinar ciertas diferencias en estos procesos, ¿ya? Entonces, todos los tenemos, todos procesamos información, pero nos vamos a centrar en aspectos distintos de esa información, ¿vale? Porque todos tenemos mentes distintas, ¿ya? El contenido de nuestra mente no es igual al contenido de la mente de nadie más en el mundo. No hay dos mentes idénticas. Parecidas, por supuesto, pero no hay dos mentes que tengan el mismo contenido. Ya eso es imposible. Por lo tanto, cada mente, de acuerdo a este contenido, se va a centrar en aspectos distintos de la información que recibe desde afuera. Y aunque el proceso sea el mismo, va a estar centrado en distintos aspectos. Entonces, una misma situación la podemos percibir, interpretar, evaluar, juzgar, ¿cierto? Y en función de eso incluso tomar decisiones de manera distinta, en función de lo que nosotros creemos, de nuestra creencia, nuestros valores, de nuestras experiencias previas principalmente, ¿ya? Entonces, para ir ya cerrando esta cápsula más introductoria, de lo que les acabo de decir se extrae también la idea de que la realidad física no es aquí lo más importante, ¿cierto? Y en ese sentido solo comparte con el paradigma, con la perspectiva humanista. ¿Se acuerdan que también decíamos en las cápsulas anteriores de humanismo que la realidad, digamos, las experiencias reales, externas que están allá afuera no son lo más relevante, sino que es la subjetividad de cómo cada uno las vivencia? Aquí entonces también comparten estos paradigmas esta misma idea, ya de que la realidad física no es lo más relevante, porque la realidad física está ahí, está afuera y es la misma para todos. ¿Pero la vivenciamos todos de igual manera? No, ¿cierto? Porque la experiencia en que vamos a vivenciar esa realidad física varía entre las personas. Y eso se hace evidente o se nota cuando experimentamos el mundo. Cuando nos experimentamos a nosotros mismos, cuando a la gente que nos rodea, las acciones, cómo interpretamos las acciones que nosotros hacemos, que otros hacen y los acontecimientos que en general componen nuestra vida. Ya lo que les decía antes, podemos estar viviendo un mismo acontecimiento, pero lo vamos a experienciar de manera distinta. Para mí puede ser terrible, para el otro puede ser súper bueno, para el otro le puede ser indiferente. Ya, asimismo nosotros mismos, a veces nosotros tenemos una percepción de nosotros mismos o nos experienciamos a nosotros mismos de una manera, pero otra persona desde afuera nos puede decir que nos ve muy distinto o que no es así como yo lo estoy diciendo, ¿ya? Las acciones también que realizamos nosotros, para mí me puede parecer que algo está súper bien y a la otra persona le puede parecer que está muy mal, ¿ya? Y eso lo vemos mucho en nuestros días, ¿cierto? En que estamos un poco polarizados en algunos asuntos, ¿cierto? Donde una persona puede defender con toda su fuerza una postura y la otra persona puede defender con toda su fuerza otra postura. Ahora, aquí no hay que confundir lo que es tener la razón también cuando hay hechos concretos que dicen que algo es así,
¿Ya? Por eso tampoco vayan a entender que está bien que todos miremos que todos experienciemos las cosas de distinta manera, y eso no tendría por qué dar cabida al racismo, a la xenofobia, a qué sé yo, a ninguno de estos de este tipo de cosas, ¿ya? Porque también hay cosas que son, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo ahí donde el personaje del lado izquierdo ve una M y el personaje del lado derecho ve una W, claro, uno podría pensar cada uno lo ve desde su perspectiva, desde donde está parado, ¿ya? Desde su mundo interno, desde el contenido de su mente, desde su propia perspectiva. Pero también podemos pensar, alguien dibujó eso en el piso y alguien quiso poner o una M o una W, entonces quizás en ese caso hay una respuesta correcta y hay alguien que simplemente está equivocado. Lo está viendo desde su lado, pero está equivocado. Ya, entonces esto cabe para otro tipo de cosas. Para, no sé, yo encuentro que el café es más rico que el té. No, yo encuentro que el té es más rico que el café. Perfecto, esa es una opinión. Esa es simplemente una forma en que yo opino o veo las cosas. Ya, y está bien, y ninguno está en lo correcto y ninguno está equivocado, porque para mí esa es la realidad. El té es más rico que el café. Y para el otro la realidad es que el café es más rico que el té. Y perfecto, ¿cierto? Es un ejemplo tonto. Pero no es lo mismo decir opiniones, ¿cierto? Con respecto, no sé, opiniones que puedan ser discriminatorias o que puedan ser degradantes contra las mujeres o contra alguna clase social, ¿cierto? O contra algún tipo de persona, ¿ya? O que avalen, por ejemplo, ciertos tipos de violencia. Por lo tanto, es importante considerar que no se vaya a confundir de alguna manera eso con hay cosas que simplemente son, ¿ya? Dentro de los autores que vamos a ver a George Kelly. Ya, él tiene un enfoque cognitivo dentro, entonces, de la psicología de la personalidad que estamos viendo. Ya, una introducción a Kelly porque lo vamos a seguir viendo en la próxima cápsula. Pero, un poco de resumen, entendiendo entonces que la realidad física no es concretamente lo que constituye la experiencia humana, sino que pensemos que la realidad física es como la materia prima. Está ahí, pero finalmente lo importante es lo que yo hago con esa materia prima, en qué se convierte eso, ¿ya? No es tan relevante por sí misma. Entonces, ¿qué es lo relevante? Las representaciones mentales, ¿ya? George Kelly, el concepto principal que él trabaja y el que quiero que entiendan son las representaciones mentales. Para él, estas representaciones que yo hago en mi mente de la realidad física son la base entonces de cómo yo percibo, interpreto el mundo y cómo yo me comporto también. Ya ahí aparece el ejemplo, en la realidad, digamos, física externa hay un gatito, pero cada una de estas dos personas tiene una representación mental absolutamente distintas de lo mismo que están viendo, ¿cierto? El mismo gato para ella se lo imagina como una mascota, ¿cierto? Ahí casi durmiendo en un cojincito, con corazones porque le gustan, con ropita. Y la otra persona se lo imagina, qué bueno, este me puede servir para cazar ratones. Ya lo ve de una manera absolutamente distinta. Por lo tanto, desde la visión de George Kelly, podría decirse que la personalidad consiste en la organización de las estructuras mentales con las cuales nosotros vemos la realidad. ¿Ya? Si queremos tener una definición como personalidad desde George Kelly, esta parte es importante, que si van a hacer la infografía de él, para George Kelly la personalidad es la forma en que organizamos nuestras estructuras mentales y a través de las cuales entonces luego vamos a ver la realidad, ¿ya? Claramente aquí Kelly también pone el acento entonces en la unicidad o en la forma particular en que cada uno ve de manera subjetiva el mundo, ¿ya? Hay una visión única y subjetiva que cada uno tiene de ver el mundo, ¿ya? Por lo tanto, apoya la idea de que la gente puede decidir por sí misma cómo pensar y cómo actuar, en función de su visión de mundo, que serían estas representaciones mentales, ¿ya? Entonces, Kelly decía incluso que la mejor manera para comprender o entender la personalidad es pensar en que nosotros como individuos actuamos sin darnos cuenta muchas veces como científicos. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad, ya siempre, de estar prediciendo los acontecimientos. Para poder funcionar de manera adaptativa en el mundo tenemos que ser capaces de predecir ciertos acontecimientos y además entender nuestro entorno, ¿cierto? Comprender lo que está pasando alrededor nuestro, cómo funciona el mundo, la vida, ¿cierto? Si no, no podría llevar una vida o tener un comportamiento adaptativo. Por lo tanto, igual que un científico, constantemente nosotros estamos elaborando teorías acerca de la realidad. ¿Ya? Porque hacer predicciones es esencial, como les decía, para poder vivir y para poder funcionar en este mundo. Entonces, estas predicciones o estas hipótesis o teorías que vamos elaborando acerca de la realidad, las hacemos generalmente de forma más bien inconsciente,
ya, automática, ¿vale? Pero a pesar de eso, a pesar de que no seamos conscientes de que las hacemos, sí son predicciones, ¿ya? Y eso nos permite saber cómo hablarle a cierta persona, qué tipo de cosas le tengo que decir a una persona, pero que no se las puedo decir a esta otra persona, me permite adecuarme a distintos contextos, a distintos entornos, ¿ya? Porque yo sé qué va a pasar si me comporto de tal o cual manera con las personas que me rodean y en las distintas situaciones también. Yo sé que si hago algo, eso va a tener un efecto, ¿ya? Y estoy constantemente haciendo esas predicciones de qué va a pasar, ¿ya? Porque yo necesito poder predecir los acontecimientos porque eso me ayuda a entender el mundo, ¿ya? Y ya para finalizar esta primera cápsula, entonces, como dice ahí, la gente va generando un conjunto de constructos o construcciones, en el fondo personales, ¿ya? Que luego yo voy a imponer a la realidad externa, ¿ya? Por lo tanto, experimentamos el mundo a través de los lentes de nuestros constructos, ¿ya? Estas representaciones mentales, también Kelly las llama de alguna manera constructos personales, ¿ya? Que imaginémonos que son los constructos personales, son como los lentes a través de los cuales yo miro la realidad, ¿vale? Y eso quiere decir entonces que cada uno de nosotros observa la realidad de una manera distinta, porque los lentes de nadie son igual a los míos, ¿ya? Por lo tanto, mi conducta, mis pensamientos y mis sentimientos van a estar determinados por estos constructos que yo voy usando para anticipar o predecir acontecimientos, ¿ya? Entonces, necesitamos como seres humanos comprender el mundo, necesitamos anticiparnos, necesitamos predecir lo que va a pasar y para eso vamos creando en nuestra mente constructos. Y estos constructos finalmente se transforman en nuestra forma de ver el mundo, ¿ya? Y por lo tanto van a determinar el cómo nosotros nos comportamos, pensamos y sentimos. Por lo tanto, nuestra personalidad, desde la visión de Kelly, desde la visión en general cognitivista, está determinada por nuestra forma particular de ver el mundo, es decir, por nuestros constructos personales, ¿ya? Por lo tanto, y acá abajo dice, para Kelly, a diferencia de los psicoanalistas o de los conductistas, ¿vale? Y no tan diferente de los humanistas, la conducta en general se rige más por el futuro. Para esta visión, la conducta está más determinada por el futuro. Para el psicoanalista está más determinada por el pasado, ¿cierto? Por experiencias previas en la infancia. Para los conductistas es más presentista, ¿cierto? Está determinada por lo que está pasando ahora y afuera. Y si queremos ligarla a algo, quizás más con el pasado también, con el historial de conductas reforzadas desde que yo he sido niño hasta ahora. En cambio, para Kelly, y en general para esta visión, la conducta humana está más regida por el futuro que por el pasado, ¿ya? Ya que nuestra conducta, dice Kelly, es principalmente anticipatoria, no es reactiva, sino que es más bien anticipatoria. Yo voy buscando constantemente poder predecir y anticiparme a los acontecimientos, ¿ya? Y esto lo hago entonces gracias a mis constructos personales, que como tiene ahí el gatito sus lentes, son a través de los cuales nosotros finalmente vemos el mundo. Yo puedo tener constructos personales parecidos a los de otra persona, pero nunca van a ser idénticos.